Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Buenos días, maestros y maestras de Antioquia y a todos los televidentes que hasta ahora sintonizan Despertar Educativo. Hoy generando nuestro programa desde el Teatro Luis Felipe Vélez Herrera, en el marco del Encuentro de Pedagogías Alternativas, espacio en el que se discute la importancia de la transformación y el fortalecimiento de la educación en el país en todas sus bases. A continuación vamos con nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. Presidenta de Adida alerta a docentes sobre actualización obligatoria del SIGEP antes del 31 de julio. Incumplimiento podría generar procesos disciplinarios, retrasos administrativos y requerimientos por parte de las autoridades. Tesorero de Adida, Carlos Quirós, afirma que la unidad del magisterio debe reflejarse en los territorios para defender la educación pública y enfrentar amenazas contra los derechos del magisterio colombiano. Despertar Educativo habló con las regiones. Presidentes de sindicatos de la educación en el país envían un mensaje de alerta, unidad y lucha en defensa de la educación pública. Avanza la implementación del sistema educativo indígena propio, con acuerdos en la Comisión Nacional de Trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas. En Adidas se vivió el 6º encuentro de pedagogías alternativas, como transformación de la educación a través de las políticas públicas, el pensamiento crítico y la inteligencia artificial con sentido humano. Atención magisterio, ignorar una demanda por deudas con los bancos puede salir más caro. Asesor jurídico de Adida orienta y da precisiones a los maestros de cómo proceder. ¿Sabía usted, maestro y maestra, que el retiro forzoso está amparado por la Ley 1821 de 2016 y que no cobija solo a los maestros, sino también a los servidores públicos? A continuación vamos con el informe de la presidenta de nuestra organización sindical, Lida Yasmín Morales Cuervo. Es una invención. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. La intervención de hoy la voy a enfocar en el SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. Debemos tener presente que es necesario verificar y actualizar datos personales, anexando copia del documento de identidad y de la libreta militar cuando aplique. Educación básica y media, adjuntando los respectivos títulos o certificados. Formación superior de pregrado o posgrado, anexando títulos académicos correspondientes. Experiencia laboral docente, relacionando cada uno de los establecimientos educativos en los que ha prestado sus servicios. Compañeros docentes, en caso de requerir la historia laboral, esta podrá solicitarse a través de los canales dispuestos por la Secretaría de Educación para la cual labora. Recuerden que podemos recuperar la contraseña en caso de que se nos haya olvidado, ingresando a la plataforma SIGEP 2 y seleccionando la opción Olvidé mi contraseña. Allí el sistema le enviará un enlace de recuperación al correo electrónico registrado, mediante el cual podrá generar una nueva contraseña. ¿Qué pasa si un docente no actualiza el SIGEP? Puede incurrir en incumplimiento de un deber como servidor público y la entidad puede requerir la actualización o adelantar las actuaciones administrativas correspondientes. Si persiste el incumplimiento, podría iniciarse un proceso disciplinario, pues el incumplimiento de este deber puede constituir una falta disciplinaria. En algunos casos, la falta de actualización del SIGEP puede impedir o retrasar trámites administrativos relacionados con la vinculación, posesión, comisiones u otros procesos internos según los procedimientos de cada entidad. Los docentes retirados deben seguir actualizando el SIGEP. Una vez el docente se retira definitivamente del cargo y la entidad registra la desvinculación, ya no tiene la obligación de realizar actualizaciones periódicas. Sin embargo, al momento del retiro debe cumplirse con los registros correspondientes, incluida la declaración de bienes y rentas. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para realizarlo?
hasta el 31 de julio del presente año. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Muchos docentes creen que retomando directamente el crédito con el banco o la cooperativa subsanan completamente la deuda en mora. Sin embargo, expertos advierten que el hacer caso omiso a las notificaciones judiciales puede generar consecuencias legales y económicas, aumentando considerablemente la obligación inicial. Cuando una entidad financiera o una cooperativa inicia un proceso judicial por el incumplimiento de una obligación, el caso deja de ser únicamente un asunto entre el deudor y la entidad acreedora. A partir de ese momento, la situación también involucra actuaciones judiciales que deben ser atendidas oportunamente. El docente hace caso omiso a la notificación del juzgado y ellos van y continúan pagando en la entidad financiera. Al continuar pagando en la entidad financiera, dejan de lado el proceso civil que les inició la entidad. Al dejarlo sin actuación judicial, sin representación, ustedes piensan que por seguir pagando en la entidad financiera quedaron a paz y salvo y terminaron. No, dejaron vivo el proceso. Al dejar vivo el proceso, ustedes quedaron con una obligación financiera y con una obligación judicial. La notificación para los docentes es no ignorar las notificaciones provenientes de los juzgados y buscar asesoría jurídica tan pronto conozca la existencia de una demanda. Aunque el deudor continúe realizando pagos directamente a la entidad financiera, esto no significa necesariamente que el proceso judicial quede cerrado o finalizado. Y ustedes muchos vienen a decir, no, yo ya pagué en el banco, yo ya pagué en la cooperativa. Y no han pagado, si bien es cierto, sí pagaron, pero quedaron con la obligación judicial, que no la lleva el banco, la lleva un tercero, la lleva un abogado, la lleva una casa de cobranzas. Usted ya le debe a ellos. La falta de participación dentro del proceso puede permitir que la deuda siga acumulando intereses, gastos procesales y otras obligaciones derivadas de la actuación judicial. En algunos casos, esto puede traducirse en embargos sobre salarios, cesantías, cuentas bancarias o incluso bienes muebles e inmuebles. Los expertos también señalan que cualquier acuerdo de pago o conciliación debe contemplar no solo la obligación financiera original, sino también la situación jurídica que se haya generado con la demanda. Por esta razón, es fundamental verificar que tanto la deuda como el proceso judicial queden debidamente resueltos. Si bien es cierto, existen otros mecanismos como la conciliación, también dígale a su entidad financiera, conciliemos, pero denme el paz y salvo del proceso judicial. Pero no hagan caso omiso a una orden judicial. Mire, aquí en el sindicato y aquí en Adida, en asesoría, creo que estaremos en un 70-80% de los profesores que hacen esta práctica de olvidarse de las actuaciones judiciales y les hacen caso omiso a la orden judicial. Es más importante hacerse ya parte en el proceso judicial que ir a pagar a la entidad financiera. Asimismo, recuerdan que no responder una demanda dentro de los plazos establecidos puede limitar las posibilidades de defensa y aumentar los costos que finalmente deberá asumir el deudor. Ante cualquier requerimiento judicial relacionado con créditos, obligaciones financieras o reclamaciones económicas, los docentes deben acudir a un abogado de confianza y ejercer oportunamente su derecho a la defensa con el fin de proteger su patrimonio y evitar consecuencias mayores. Despertar educativo. En Adida se desarrolló el encuentro de pedagogías alternativas en su 6ª edición, en el cual se celebró la educación como modelo transformador de la enseñanza tradicional, pero teniendo al estudiante como centro en su desarrollo integral. A continuación vamos a ver el informe que preparamos sobre esta actividad.
En un mundo que cambia a gran velocidad, las pedagogías alternativas surgen como una oportunidad para transformar la manera de enseñar y aprender, incorporando estrategias innovadoras que respondan a los desafíos del siglo XXI. Más que reemplazar la educación tradicional, proponen un diálogo de saberes donde ambas pueden complementarse y alternarse, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y los contextos de cada comunidad. Es necesario dentro de nuestras aulas de clase, en nuestras prácticas pedagógicas, llevar unas experiencias diferentes a nuestros estudiantes. Sabemos que nos estamos afrontando a unos chicos totalmente distintos a los que hace muchos años teníamos. Tenemos la CIA, tenemos redes sociales, tenemos una cantidad de información que ellos están recibiendo de su entorno, de esa interacción que ellos hacen con tantas plataformas. Entonces nosotros no nos podemos quedar obsoletos. O sea, tenemos que brindar dentro de estos espacios dentro del aula donde tal vez utilicemos de manera más adecuada esas herramientas tecnológicas que nos permitan llegarle a estos chicos y a estas chicas de una forma más fácil. O sea, traer esa educación a la actualidad y a lo que ellos necesitan y a los centros de interés que ellos tienen. Es lo más importante para transformar nuestras prácticas pedagógicas, que yo creo que la transformación debe ser diaria, porque si no nos quedaríamos obsoletos frente a lo que nuestros chicos y nuestras chicas necesitan y nos exigen como educadores. Yo creo que lo importante de la alternatividad es que nos permite mirar otras formas de educar. Siempre nos dicen como que la forma de educar es una, pero vienen este tipo de conversaciones y nos dice que desde la inteligencia artificial, que desde otras formas podemos educar, mirándolas como una herramienta, no como un elemento que piense por nosotros. Entonces muchas veces no le estamos entregando al estudiante o al chico que llega a la institución toda la oportunidad de salir, de crear, de pensar, de ser crítico, de vivir en esta sociedad. Tenemos estudiantes del siglo XXI, con profesores del siglo XX, con lineamientos y educación del siglo XIX. Entonces es más todo como desde el maestro, desde su creencia y desde cómo se siente él, qué maestro quiere ser, qué maestro es, si es el maestro que quiere cumplir normas, si es el maestro que quiere cumplir lineamientos o quiere ser el maestro que necesita la comunidad en la que está. El encuentro de pedagogías alternativas abrió un espacio para reflexionar sobre los desafíos de la educación contemporánea, destacando la importancia de fortalecer las políticas públicas y el papel de la inteligencia artificial como una herramienta al servicio del aprendizaje, dejando claro que su potencial debe complementar y nunca reemplazar el pensamiento crítico. Además, demostrando la capacidad de los maestros de promover el diálogo, la reflexión y el análisis de las distintas realidades, formando ciudadanos libres y conscientes sin adoctrinamiento, sino con la capacidad de construir alternativas y debatir ideas. Este tipo de eventos y la temática tratada hoy refleja y evidencia cómo efectivamente lo que se requiere es generar reflexiones, generar alternativas para que los maestros, por ejemplo, hoy nos hicieron un planteamiento. No es lo mismo la inteligencia artificial que la inteligencia humana. Cómo hay que generar y propiciar en el estudiante esa posibilidad de que entienda que la inteligencia humana siempre va a estar por encima de la inteligencia artificial y por eso el estudiante debe ser consciente de eso. A mí me parece que ahí no hay adoctrinamiento, sino que hay, por el contrario, generar reflexión crítica y alternativa frente a lo que se avecina, que es la instrumentalización. Pero esta vez quisimos enfatizar en la política pública, es decir, dada la coyuntura y lo que se avecina, es muy bueno generar y propiciar espacios de reflexión y discusión a la vez en torno a un asunto que va a ser vital para los próximos 4 años. Los comentarios de los maestros, inclusive invitando a que recojamos las memorias para hacer una nueva publicación a partir de lo que hemos reflexionado, es determinante. Eso quiere decir que los tocó, eso quiere decir que propició en ellos un asunto de reflexión profunda y entonces ahí estamos. Aspiramos que esto sea posible llevarlo a las aulas y que efectivamente tengamos estudiantes más reflexivos, más críticos y que comprendan que el saber y el conocimiento no está en el simple hecho de generar el prompt para que la inteligencia artificial responda, sino ellos como sujetos de saber cómo reaccionan frente a eso que la CIA propone.
ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio. Si usted, maestro, se afilia a ADIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical como la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía, asesoría jurídica permanente. Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. ADIDA ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial. Medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar educativo. El gobierno nacional y los pueblos indígenas llegaron a nuevos acuerdos que marcan un paso decisivo en la implementación del sistema educativo propio indígena, fortaleciendo así la autonomía educativa, cultural y administrativa de los territorios indígenas del país. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, CONCEPI, culminó su sesión 64 con importantes acuerdos que consolidan la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, en Colombia. Entre los principales avances se encuentra la concertación de lineamientos que permitirían adaptar los calendarios escolares a las realidades de cada territorio indígena y avanzar en las transformaciones de los establecimientos educativos bajo los principios de la educación propia. Asimismo, se lograron acuerdos para fortalecer el programa de alimentación escolar indígena con el propósito de garantizar mayor autonomía y soberanía alimentaria en las comunidades. Concertamos 2 circulares, una para los calendarios educativos y la segunda para los lineamientos de transformación de los establecimientos educativos en el marco del CEIP. Avanzamos con una nueva resolución para el PAE, donde fortalece la autonomía de los pueblos indígenas. Creamos y acordamos 2 rutas importantes, una para los sistemas de información y la segunda para la adecuación institucional fundamental para avanzar en la implementación en todo el país. Continuamos transformando, concertando y avanzando con la CONCEPI para garantizar los derechos de la educación propia, la implementación del CEI para los 115 pueblos indígenas del país.
Además, se ratificó el compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema mediante el fortalecimiento de las instituciones de educación superior indígena y la ejecución de procesos de dotación educativa en diferentes regiones del país. Igualmente avanzamos en algo que es muy significativo y es entender los calendarios educativos propios, que nos permiten entender otras formas de organizar el pensamiento, el sentimiento y la decisión comunitaria para caminar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Tenemos también otros avances que se hacen en clave de permitir que desde la educación superior, lo que es para nosotros la educación universitaria indígena propia, tendremos unas salas especializadas en CONACES y tendremos unos pares académicos que permitirán reconocer, profundizar los conocimientos de nuestros pueblos en las universidades que hemos creado. Con estos avances, el gobierno nacional y las autoridades indígenas continúan consolidando un modelo educativo que reconoce la diversidad cultural, fortalece la autonomía de los pueblos originarios y garantiza el derecho de la educación acorde a sus tradiciones, saberes y proyectos de vida. Durante esta semana, FECODE realizó el plenario de las juntas directivas y la Junta Directiva Nacional. Despertar Educativo conversó con algunos de los asistentes para reflexionar sobre la coyuntura política y educativa del país. A continuación, vamos a conocer el informe. Desde distintas regiones del país, el magisterio colombiano dejó un mensaje claro. Vienen tiempos de alerta, unidad y organización para defender la educación pública, los derechos laborales y el papel de la escuela en los territorios. En el marco del plenario de Juntas Nacionales y la Junta Nacional de FECODE, Despertar Educativo conversó con presidentes de varias filiales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer una red nacional de resistencia pedagógica, sindical y comunitaria frente a los retos que se abren para la educación en Colombia. Desde la USDE Nacional, la Unión Sindical de Directivos Docentes de la Educación, se hizo un llamado a rectores, coordinadores, directores rurales, supervisores y directores de núcleo a caminar junto al magisterio, entendiendo que la defensa de la escuela también pasa por proteger los derechos de las comunidades educativas. Con todo el magisterio de Colombia realicemos una red, una unidad, una resistencia en defensa de los derechos de las comunidades y del magisterio. A partir del 7 de agosto tenemos grandes retos, pero será mediante la pedagogía, la resistencia y la movilización que logremos configurar y ante todo ayudar a conservar los derechos de nuestro magisterio y de cada uno de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de nuestras comunidades. En Casanare, con su sindicato CIMAC, se resaltó el trabajo que realizan los maestros en zonas apartadas, donde la escuela es mucho más que un aula. Es presencia social, es construcción de paz, reconocimiento cultural y acompañamiento permanente a niños, niñas, jóvenes y familias. El Magisterio de Casanare viene adelantando un importante trabajo en cada rincón del departamento para hacer presencia en nombre del Estado, trabajando mano a mano con las comunidades educativas, conociendo las necesidades de los niños, niñas y jóvenes y avanzando en ese proceso de acuerdo al contexto, de acuerdo al territorio. Como quiera que el magisterio colombiano se ha planteado unas estrategias para favorecer esos ambientes escolares dentro de un contexto de paz, de democracia, en el favorecimiento y en el trabajo por la escuela territorio de paz. Desde el Amazonas, el mensaje fue de máxima alerta ante cualquier intento de privatización de la educación, advirtiendo que defender la escuela pública es también defender la libertad pedagógica y el derecho de los pueblos a educar desde sus propios contextos. Sabemos que va a ser una tarea difícil para el magisterio colombiano y sobre todo en el Amazonas, porque hablar de privatización de la educación es un problema grave para todos nosotros. Es coartar la libertad de la forma como se va a educar, cómo se va a impartir la educación y también la forma como nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes. En Norte de Santander, el llamado fue a construir un plan de acción estratégico que combine debate público, propuesta educativa, movilización social y defensa jurídica, siempre desde la unidad y la solidaridad de clase. El llamado es de unidad,
confianza, tranquilidad, a unificarnos, a unirnos y en solidaridad de clase poder llevar a cabo nuestra máxima, la movilización, la protesta social en el marco de la constitucionalidad, en el campo jurídico y también de presentar una propuesta sobre la política educativa. En Quindío, por ejemplo, se insistió en que el momento exige ya bajarse de las ilusiones y prepararse para la lucha, con regiones articuladas alrededor de FECODE y con el compromiso de cuidar los derechos laborales y sociales conquistados. El panorama no es alentador, no es fácil. Los retos que se vienen durante estos siguientes 4 años van a exigir de nosotros nuestra mayor capacidad de unidad, nuestra mayor compromiso con la defensa de la educación pública, de los derechos laborales y de los derechos de la población colombiana en general, haciendo la mayor apuesta desde las regiones, unificados en torno a las orientaciones desde FECODE. Desde Risaralda, el sindicato educativo recordó que la lucha del magisterio tiene historia, dignidad y raíces en las comunidades. Por eso invitó a retomar el trabajo pedagógico, pacífico y organizado para seguir dignificando la profesión docente. Se nos vienen unos tiempos de trabajo, de análisis, de pedagogía y por supuesto de lucha. Pero de la mano de cada uno de ustedes podremos salir avantes en la consecución, el respeto y la dignificación de la profesión docente. Y es momento en Despertar Educativo de conocer el segundo invitado por parte de la Junta Directiva de nuestra organización sindical. Se trata del tesorero Carlos Alberto Quiroz Oquendo. Compañeros, compañeras, reciban un caluroso saludo. Luego del plenario de Junta Nacional convocado por FECODE el pasado 8 de julio, queda un mensaje claro para el país y para nuestro magisterio, y es que estamos en un momento para la unidad, la reflexión y la acción colectiva. Pero tenemos que decirlo con toda claridad, la unidad no puede quedarse en el papel. No puede ser solo una consigna bonita para los discursos. La unidad tiene que verse en los territorios, en las instituciones educativas, en las subdirectivas, en las regiones y en cada uno de los maestros y maestras que entienden que hoy la defensa de la educación pública nos necesita juntos. El magisterio colombiano ha enfrentado momentos difíciles a lo largo de la historia. Hemos defendido derechos, hemos conquistado garantías y hemos resistido políticas que han querido debilitar la escuela pública. Por eso, en este momento, no puede asumirse desde el miedo ni desde la derrota. Es el momento para asumirse con organización, con pedagogía y con convicción. Desde ADIDA insistimos que la educación pública no se vende, no se entrega, no se privatiza. La educación pública se defiende con argumentos, con movilización y con presencia de las comunidades y con una voz colectiva que no permita retrocesos. Hoy más que nunca el llamado es a cuidar los derechos del magisterio, pero también los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes, que cuando se afectan los maestros, se afecta también la escuela. Y cuando se golpea la escuela pública, se golpea directamente a las familias, a los territorios y al futuro del país. No podemos permitir que se impongan modelos que convierten la educación en un negocio. La escuela no es una mercancía, la escuela es un derecho. La escuela pública es el lugar donde millones de estudiantes encuentran oportunidades, pensamiento crítico, afecto, conocimiento y esperanza. Por eso el llamado desde ADIDA es a mantenernos unidos, organizados, a conversar con las comunidades, a fortalecer la pedagogía sindical, a defender cada derecho conquistado y a prepararnos para la lucha que viene. La unidad verdadera no se habla, se construye escuchándonos, respetando las diferencias y entendiendo que por encima de cualquier posición individual
está la defensa de la educación pública y la dignidad del magisterio. Compañeras y compañeros, no es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de levantar la voz con serenidad y con responsabilidad histórica. Que tengan un feliz día. Despertar educativo. Y hemos llegado una vez más al final de esta emisión de Despertar Educativo, programa institucional de nuestra organización sindical. No olviden vernos todos los domingos a las 7 de la mañana por nuestro canal regional Teleantioquia y seguirnos en todas las plataformas digitales y redes sociales. Que tengan un feliz resto de día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.